Es momento de presentar nuestro invitado de este día. Señores, él es el director de compras y contrataciones del país, Carlos Pimentel, y le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. Un placer tenerlo por aquí. Feliz Año Nuevo. El placer es mío, el placer es mío. Gracias por la invitación. Un placer poder compartir con ustedes y con la teleaudiencia. Estamos para servirles siempre. Gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Decir que Carlos, además de ser ahora el director de contrataciones públicas, antes había sido director de participación ciudadana, o sea, es un hombre que viene ya bien fogueado del trabajo social, sobre todo, y que ahora está en esta posición. Carlos, precisamente ahora, a partir de la aprobación al vapor del tema de lo que son todo el tema de las fiducias y de las entregas de empresas del Estado al sector privado, se está hablando que parece que el tema de las contrataciones públicas es un tema muy cuestionado, porque parece que lo quieren dejar un poco de lado. Háblanos y cuéntanos qué supone ser director de contrataciones públicas, el tema de la transparencia, etc. Claro, con mucho gusto, pero debemos hacer dos precisiones de entrada. El proyecto de ley de fideicomiso está en el Congreso desde marzo. Quiere decir que no estamos hablando de una aprobación al vapor. Desde marzo está primero en el Senado y después en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de un proyecto que tiene 7, 8 meses discutiéndose en el Congreso. Lo segundo es que hablamos de un proyecto de ley de fideicomisos públicos. En el proyecto de ley de fideicomisos públicos no hay entrega ni transferencia de ningún título, ningún valor, ningún bien al sector privado. Por eso es importante diferenciar lo que es un fideicomiso público, lo que es un fideicomiso privado y lo que es un fideicomiso mixto. En este caso, hablamos de una ley que es para regular los fideicomisos públicos. No hay transferencia de nada, no hay privatización de nada en el marco de esa ley y esa normativa. Hay que señalar también que un proyecto de ley de esta naturaleza viene a regular un instrumento jurídico, financiero, que se viene desarrollando en la República Dominicana desde el 2011, porque la ley de mercado hipotecario y fideicomiso que se aprueba en el 2011, posteriormente su reglamento de aplicación del 2012, que es donde define lo que es un fideicomiso público, y de ahí en adelante se han constituido y desarrollado varios fideicomisos públicos con distintas características, pero sobre la base de un vacío normativo. Y de ahí la necesidad, y yo creo que eso no está en discusión, la necesidad de regular los fideicomisos públicos. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Se ha elaborado ese proyecto de ley que estaba en el debate público, sobre el cual hay algunos aspectos que se han estado discutiendo, y el de contrataciones públicas es uno. Con relación a eso hay que indicar que lo que está planteado en el proyecto no es distinto o diferente lo que está pasando hoy en esta gestión, en la práctica, con relación a los fideicomisos. Por ejemplo, RD Vial, que es uno de los fideicomisos más antiguos. RD Vial está en el marco del cumplimiento de las disposiciones del sistema de contratación de la República Dominicana y transa en el portal RD Vial. Parquéate RD también está sobre la base de las disposiciones de la ley. Todos los fideicomisos públicos están cumpliendo con las disposiciones, los principios de la ley de compra y contrataciones. Y voy a explicar por qué los principios. Pero están cumpliendo con las disposiciones de la ley sobre la base de la voluntad de esta gestión. De las primeras consultas que tuve cuando asumí la función, era si los fideicomisos públicos estaban regulados por la ley de compras y contrataciones. Y todas nuestras opiniones, como criterio de la dirección y como criterio personal, toda entidad o instrumento jurídico, financiero, que administre fondos públicos, tiene que estar regulado por el sistema de administración pública y financiera, incluyendo la ley de compra. Y eso, que el país llega al debate tarde de los fideicomisos, porque de lo que teníamos que estar hablando hoy, no de los fideicomisos, tenemos que estar hablando ahora de los patrimonios autónomos y dentro de ellos los fondos de inversiones y los fideicomisos. Pero llegaremos a esa discusión también. Entonces, ¿qué plantea el proyecto de ley? Que los fideicomisos estarían regulados por los principios de la ley. Mira, para mí, y por eso es bueno el debate, si se quedan los principios, o como parece ser que en la Cámara de Diputados
hay una pequeña modificación que establece que, de acuerdo a lo que establece la ley, para mí no hay diferencia. Que diga los principios, que diga la ley, a mí me queda muy claro que el órgano rector que va a regular las contrataciones de los fideicomisos públicos va a ser la Dirección General de Contrataciones, que tendrá que aprobar su reglamento. ¿Por qué se puso en el proyecto los principios? ¿Cuál fue la reflexión? ¿Cuál fue el espíritu de poner los principios? Que la ley en todos sus articulados, todos sus procedimientos, todas sus disposiciones, no aplica igual para un ente de la administración, como es un ministerio, una dirección, un ayuntamiento, un hospital, que a un instrumento jurídico financiero como el fideicomiso. Y yo creo que ahí está la clave de la discusión. Yo he escuchado opiniones de gente hablando de los fideicomisos que habla de eso como si fuera una institución, como si fuera un ministerio, una dirección. Eso muestra un desconocimiento del sector financiero, muestra un desconocimiento de lo que es un instrumento jurídico de esa naturaleza. Entonces, por eso los principios. ¿Cuáles son los principios? Que esos son los mismos principios que enmarcan el sistema de contrataciones. Transparencia y publicidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todo proceso de adquisición de un fideicomiso es público, para que todo el mundo lo vea y todo el mundo presente oferta. Claro. Van a recibir ofertas. Va a haber y se garantiza el principio de participación. Teniendo el principio de participación, se garantiza el principio de competencia y en igualdad de condiciones. ¿Por qué un reglamento para cada fideicomiso? Porque no hay dos fideicomisos igual, pero sí hay 22 ministerios iguales. Los ministerios están organizados todo igual. Hay un ministro, hay viceministro, hay directores, pero un fideicomiso no. Su naturaleza es totalmente distinta. Pero es un reglamento en base a los principios que sería aprobado por la Dirección de Compra y Contrataciones. Pero de verdad, si esa es la discusión y pueden poner que estará regulado por la Ley 340, bueno, pues igual, terminó la discusión, pero para los fines, para mí es lo mismo y queda muy claro que será regulado por la Dirección General de Contrataciones como órgano rector de las contrataciones. Parece, Carlos, que hay una confusión o no se educó bien a la población en el plano de a qué nos abocábamos como país en ese sentido. Y una confusión es, por ejemplo, a diferencia del fideicomiso privado que te entregan, digamos, una empresa que no está funcionando bien porque le falta inyección de fondos y de momento alguien privado dice, nosotros tenemos los cuartos, vamos a meter. Ahora, en el caso de los públicos, es que ya el Estado está entregando algo que está funcionando, que está dejando ganancias y que es responsabilidad del Estado administrar eso porque para eso se le dio el poder soberano a esa persona y que finalmente, donde veo la última confusión es que las deudas en las que incurra el fideicomisante, como dicen ustedes en esos términos, se le carga al país, al Estado. Mira, la verdad, ahí es donde yo veo que está. Mira, la verdad es que hay desconocimiento y no podemos pedir que seamos expertos en fondos y patrimonios autónomos, porque no lo somos. Yo mismo no puedo decir que soy un experto en fideicomiso. Yo puedo dar una pincelada, pero soy experto en eso. Y hasta en eso hay que respetarse. Por eso yo me quedo en el marco del proyecto de ley y lo que tiene que ver con contrataciones públicas. Porque yo no tengo conocimiento de finanzas ni de administración de inversiones. Yo no sé de eso. Tal vez por eso estudié Derecho. Es que los abogados no están muy cerca de los números. Hay desconocimiento, pero también hay manipulación. Hay manipulación intencionada. Y hay intereses. Como en todas las discusiones públicas, hay intereses. Lo bueno es que el debate, independientemente de los intereses, que sea sobre la base de bases veraces. Porque cuando hay mentiras, cuando se miente aviesamente, entonces el debate no ayuda a la democracia. Todo lo contrario, ayuda a generar desconfianza entre los actores que deben construir consenso para echar adelante una nación. Mira, con relación al tema del endeudamiento, el proyecto de ley, como es normal, establece que lo vinculado a endeudamiento, excepciones, empréstitos, tiene que ser aprobado por el Congreso, como todo endeudamiento. Eso es lo que establece la Constitución de la República. Entonces tiene que ir al Congreso. Y además hay que decir que un fideicomiso que nace público no tiene forma de convertirse en un fideicomiso privado. Y tenemos que recalcar y repetir, no hay transferencia de bienes, de patrimonio a particulares.
porque es el Estado que lo administra. Es el propio Estado que lo administra, no hay transferencia a nadie. Y el fideicomiso público siempre va a ser público. Ahora hay que decir que hay proyectos de impacto social y económico que tú necesitas quien invierta. Y yo pongo el ejemplo para mí más claro de un proyecto de impacto social trascendental, que su surgimiento fue un fideicomiso. Y lo voy a decir porque a veces se dice que los fideicomisos fracasaron. Incluso sacaron una noticia falsa de que Lula eliminó 10 fideicomisos. Mentira, eso no es cierto. Por eso hay que verificar la información. Porque entre la manipulación, los fake news que le llaman a eso, sí, los fake news. Eso circula mucho, eso es mentira. Entonces, ciertamente hay fideicomisos que han fracasado. ¿Cómo han fracasado empresas públicas? Aquí no hubo un proceso de entrega de la empresa pública, hay un proceso de privatización. Que, por cierto, quienes dirigieron ese proceso de privatización hoy son opuestos a la privatización. Yo leía un artículo en Acento del buen amigo Tony Isa, el opuesto a los fideicomisos y a la privatización, pero él dirigió el proceso de privatización de aquí del país. Entonces yo digo, bueno, pero hay que tener un mínimo de recordar, de memoria, vamos a poner de memoria, ¿verdad? Pero una memoria reciente, porque no estamos hablando de la historia recogida por Roberto Casado, Moyapón. Estamos hablando de la historia reciente. Quizás están arrepentidos de haberlo hecho. Bueno, se le olvidó. Eso habría que preguntarle. Pero me refería a un proyecto de impacto trascendental social que surge de un fideicomiso, y es Cancún. Cancún surge de un fideicomiso. Su desarrollo es un fideicomiso. Y está ahí Cancún. Y probablemente otros fideicomisos no han tenido éxito. Pero eso pasa en la empresa privada, en la empresa pública. Hay proyectos que se agotan, hay proyectos que no llegan a desarrollarse. Pero tenemos que apostar como nación a construir figuras que permitan aportar el desarrollo. Y sobre todo, cuando estamos hablando de impactos que pudieran ser trascendentales. Claro, yo veo importante que cuidemos que el utilizar esta figura esté rodeada de todas las garantías de que ese patrimonio permanecerá y será del Estado siempre. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo me puse a leer el proyecto de ley de fideicomiso y miren todo lo que tiene. El primer mecanismo de control del fideicomiso es que es creado por decreto. No es que todo el mundo crea un decreto, no es que todo el mundo crea un fideicomiso por decreto. Segundo, el primer nivel de control de un fideicomiso es la propia fiduciaria, que quien conoce un chin, así como yo, un chin del sector financiero, sabe las regulaciones que tiene la fiduciaria y cómo se convierte en un ente de control. Yo conozco gente que se dedica a la inversión y anda buscando tratar de invertir donde hay fideicomiso porque le da más seguridad. Dice, mira, yo prefiero comprar un apartamento en plano si es de un fideicomiso. Me da más confianza que si es de una empresa. Yo he escuchado eso. Pues yo estoy aprendiendo sobre este tema, ahora que está la discusión. Pero los fideicomisos públicos, como está en el proyecto de ley, oye, regulado por la Contraloría General de la República como ente de control interno, regulado por la Cámara de Cuentas como ente de control externo, regulado por el control social, o sea, la ciudadanía, el periodismo. ¿Por qué? Porque toda la información de los fideicomisos es pública. Y tiene que ser pública, son fondos públicos. Tiene regulación legislativa, de fiscalización, que es el rol del Congreso. O sea, los 4 niveles constitucionales de control, el Sistema Nacional de Control y Auditoría, se configuran para los fideicomisos. Y además de eso, la Superintendencia de Bancos, que algunos expertos dicen, mira, pero los fideicomisos con la regulación solo de la Superintendencia de Bancos hubiera sido suficiente. Y además, en el caso de algunos fideicomisos con algunas características que tengan emisiones, tendría la regulación de la Superintendencia de Valores. O sea, lo que está en el proyecto de ley me parece a mí que tiene suficiente regulación. Un proyecto de ley que es un proyecto de ley marco. Hay 2 modalidades de acuerdo a la técnica legislativa. Tú puedes tener un proyecto marco o puedes tener un proyecto de ley casi reglamentario. Este es marco y tiene que ser marco, porque yo no me imagino cómo tener un proyecto de ley que sea tan reglamentario que vea todas las aristas y pueda tener disposiciones para todo. Yo no me lo imagino. Supuestamente cambiaron algunos artículos dentro de este proyecto de ley. De ahí ve que viene la denuncia por parte de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Sí, mira, pero el proyecto va al Congreso a eso.
¿Es a eso que va al Congreso? Sí, pero se supone que se tienen que poner los congresistas de acuerdo de los tres partidos políticos, no que después se pongan de acuerdo y que después Bueno, cambien. lo que pasa en el Congreso es que funciona la democracia. Y en la democracia se discute un proyecto de ley, va a comisión, hay informe favorable y llega un momento que se vota. Y cada quien vota por lo que entienda. En este caso hubo una votación y se aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados, como ya se había aprobado en el Senado de la República. Y cada quien tiene el derecho de votar por lo que entienda. Eso es lo que ha sucedido ahí. Esa es la democracia. Va el proyecto al Congreso a discutirse, a mejorarse. Es más, todo este debate es insumo para que los legisladores, que son al final quien tendrán la última palabra, pues pongan, quiten, mejoren el proyecto de ley. Por eso yo decía, los aspectos donde hay más discusión, si es los principios de la ley, por mi parte pueden poner A o B y me siento satisfecho. Si con relación a la deuda se entiende que hay que poner una coletilla que diga y debe ser aprobada por el Congreso, no entiendo que hay que ponerla, porque es claro que toda deuda pública tiene que ser aprobada por el Congreso, pero si nos sentimos bien que lo diga en la ley, que lo ponemos también. Para eso son los debates. Claro, los debates de quienes tenemos la intención de aportar para mejorar, pero no para aprovechar cada detalle para una agenda mediática politiquera. Digo politiquera porque no es política. Politiquera, entonces eso no, pero después todo lo que sea para aportar para mejorar, bueno, perfecto, todo es perfectible. Pimentel, quiero aprovechar tu visita aquí en el programa para que arrojes algunas luces de algunas informaciones que han pasado en el país. Tú sabes que uno de los segmentos importantes del gobierno, en este caso del presidente Luis Abinader, es llevar la transparencia, como usted lo acaba de decir. Sin embargo, algunas instituciones han sido muy cuestionadas. Por ejemplo, recientemente, Compras y Contrataciones, que es la entidad que usted dirige, pues encontró irregularidades en la Oficina Nacional de Estadísticas recientemente, supuestamente las compras de tabletas que fueron usadas recientemente en el censo y según las informaciones ellos obtuvieron la oferta más costosa. Pero también, por ejemplo, tenemos anteriormente las irregularidades en compras y en las pinturas que realizó PROPEP mediante un programa que se iba a llevar a cabo ahora en Navidad. Supuestamente era de urgencia, 155 millones. Y nos gustaría saber, según la investigación, ¿verdad?, que ustedes llevaron a cabo, las denuncias, ¿qué ha pasado? Igual también denunciaron que había irregularidades en la gestión de Fulcar cuando fue ministro de Educación. ¿Qué ha pasado con estos tres casos y cuál es el seguimiento que usted le ha dado? Mira, lo primero que debo señalar es que es un compromiso que asumimos desde que asumimos la función, es que mientras estemos en esa dirección no va a haber silencio administrativo nunca. O sea, nosotros siempre vamos a tomar decisiones de todos los casos que nos apoderen o que nosotros no apoderemos de oficio, siempre. Y eso hemos hecho hasta ahora, incluyendo el hecho de haber limpiado los archivos de más de 250 casos que encontramos pendientes en la Dirección General de Contrataciones, porque sí había silencio administrativo, porque no se tomaba decisiones, o se tomaban decisiones, diría yo, de cosas irrelevantes. Mira, esos casos están ahí, están decididos, lo que tú señalas, están decididos en el ámbito administrativo. En el caso de la Oficina Nacional de Estadística, la decisión se toma no por la denuncia que presentó en un momento el señor Vinicito Castillo, no, porque esa denuncia no tenía méritos, porque esa denuncia no tenía fundamento, y por eso la declaramos inadmisible, esa denuncia que él se refería. Pero tres proveedores que participaron en el proceso utilizaron las vías recursivas que establece la ley, impugnaron y posterior a eso interpusieron recursos jerárquicos. De esos tres recursos hubo uno que no tenía méritos y hay dos de esos recursos que sí tenían méritos. No vinculado al tema del valor de la adquisición de las tabletas.
y eso hay que decirlo, porque en ese momento la configuración del pliego de condiciones priorizaba la calidad de los equipos que se iban a adquirir. Ellos aplicaron en un ejercicio muy válido lo que se conoce valor por dinero. Incluso es el principio que tenemos que desarrollar en las contrataciones en la República Dominicana. El Estado no está obligado a comprar lo más barato. El Estado no está obligado a comprar lo más barato. El Estado tiene que comprar, primero, lo que necesita. Segundo, de la calidad que lo quiera. Decir, yo lo quiero de esta calidad. Y segundo, y tercero, al mejor precio. O al precio más justo. El mejor precio y el precio más justo y de la calidad no es lo más barato. Entonces ellos aplicaron el pliego de condiciones unos criterios que establecían un acercamiento a esos criterios de valor por dinero. Pero cometieron un error de tipo administrativo en la etapa de evaluación de las ofertas. ¿Qué ellos hicieron en la etapa de evaluación de las ofertas? A lo mejor por buena voluntad. Ellos dieron una puntuación a dos elementos. Ellos vieron un forro que protegía las tabletas y ellos hicieron unas pruebas para que las tabletas sean a prueba de agua. Y quienes pasaron eso fueron adjudicados. ¿Dónde estuvo el problema? Que esos dos criterios no estaban en el pliego de condiciones. Entonces tú no puedes evaluar ninguna oferta con criterios que no estén en el pliego de condiciones, porque el pliego de condiciones es la base de la contratación. Independientemente de que tú lo hiciste porque, mira, ese foro me gusta, vamos a ponerle... No, no está en el pliego. ¿Por qué? Porque las contrataciones tienen que garantizar la igualdad de los proveedores que ofertan. Entonces probablemente otros proveedores dicen, pues si tú quieres un forro de eso, yo te lo hubiera ofertado también y tú me lo hubieras tenido que evaluar. Eso fue lo que sucedió, entre otros aspectos vinculados. Bajo ninguna circunstancia puedo decir que encontré, que vi indicios de otra naturaleza que sugiera actuaciones de otro tipo. Si hubiera surgido, pues también lo hubiera tratado y lo hubiera abordado. Bueno, el caso del Ministerio de Educación es un caso conocido. Hubo suspensión de varios lotes, de los procesos de tableta también. Hubo suspensión o decisión importante con relación a la contratación de los libros digitales y otros procesos. ¿No hay sanción ahí? ¿No habría sanción? Mira, ahí hubo suspensión de los procesos. En el caso de la tableta se recomendó sanciones. Porque lamentablemente, hay que decirlo, quienes aprobaron la ley de compras y contrataciones en el 2006, entiéndase el Partido de la Liberación Dominicana, de manera muy particular en el gobierno de Leonel Fernández, que aprueban la ley de compras y contrataciones, a los 6 meses la modificaron en ese mismo gobierno. Y la modificación que le hicieron a la ley fue precisamente para extirpar el sistema de consecuencias. Entonces tenemos una ley que su sistema de consecuencias es muy endeble, es muy débil, es la verdad. ¿Qué es corrupción eso? Se supone si pasa ese tipo de compras así, que no son transparentes, digo yo. Bueno, ¿no en ese caso, por lo menos en lo que está en el ámbito de competencia de la Dirección de Contrataciones, se procedió a la suspensión de los procesos a través de resoluciones. Hay recomendaciones con relación a esto, igual con el tema de los libros de texto digital. Y el Ministerio Público está en toda la facultad de investigar y de profundizar, igual como la Cámara de Cuentas, que debe auditar. Incluso yo creo que un paso importante es el proceso de auditar lo que ha sido el 4% para la educación, desde que se aprobó hasta ahora. Eso es una necesidad, debe ser un clamor. Sobre todo desde nuestro rol de ciudadanos, quienes tuvimos de amarillo en las calles por el 4%, tenemos ahora que tratar de establecer todos los controles que sean necesarios. Y digo la necesidad de auditar lo que ha sido la inversión del 4% por varias cuestiones, y de manera muy particular lo que sucedió aquí
en la era del PLD, de manera muy particular en los últimos 8 años, con relación a las escuelas. Eso fue un dispendio grande, un dispendio. Eso fue una piñata del hurto de lo público. O sea, tú decir que 400 escuelas se encontraron inconclusas, con distintas irregularidades contractuales, o tú decir que habían adjudicaciones de más de 60 contratistas sin solar donde construir, y la piñata fue desde la compra de los solares hasta la construcción de las escuelas, una verdadera piñata con los recursos públicos. Y eso tiene que tener niveles de conclusiones, para llamar así, conclusiones de investigaciones. Y el Ministerio Público tiene esas competencias y tiene esas responsabilidades. El camino que conduce a la investigación está claro, muy claro. Están identificadas las obras, cuáles fueron, cuál fue el modo operante. Y también hay que decir que muchas veces vemos el tema de corrupción solamente hacia lo público. La corrupción hacia lo privado. Los empresarios. Ahí hay cantidad de proveedores que recibieron su 20% y no han puesto, yo iba a decir un blog, no han pisado el terreno. Entonces, también la integridad genera una mirada hacia lo público, hacia lo privado, los contubernios. En las lecciones básicas de investigación anticorrupción hay 2 cosas que son principios fundamentales. Uno es siempre seguir el dinero. Tú sigues el dinero y tú llegas a concluir casos. Y lo otro también que es muy importante es la evaluación de todos esos procesos sobre la base de la legalidad, teniendo en cuenta que donde hay un corrupto hay un corruptor. Sí. Siempre. PROPEP, para finalizar mi pregunta. Mira, PROPEP, tú sabes que nosotros emitimos un informe con PROPEP donde confirmamos que en ese proceso hubo colusión. Colusión es cuando participa en un proceso de contrataciones los mismos accionistas a través de distintas razones sociales. Y entre otros elementos también, y esperemos que con relación a ese tema también de nuestra parte nosotros hemos concluido un informe muy acabado, que es público, lo pueden ver, lo pueden analizar, donde hay esas conclusiones. También en el informe es muy claro que el uso de la urgencia en ese momento no fue el método más indicado para ese proceso de contratación. La excepción de la urgencia tuvo muchas debilidades, entre otros aspectos que están en el informe, que tal vez... Mira, no lo sé si el Ministerio Público lo tiene, ese caso, porque no tengo ni tengo por qué saber todo lo que tiene el Ministerio Público, pero el Ministerio Público tiene mucho que investigar. Doctor, todas esas irregularidades que usted denuncia de la pasada administración y de esta, ¿es que lo lleva a usted a decir que hay que reformar esa ley de contrataciones y compras y contrataciones? Sí, son varias razones. Yo recuerdo que donde se empezó a hablar en el país de la necesidad de reforma de la ley de compras, ustedes recordarán aquel informe vinculado a Punta Catalina, que hubo una comisión que se creó. Esa comisión generó un conjunto de recomendaciones que desnudó la ley de compras y contrataciones. Y uno de los aspectos era precisamente ese, que en el 2006, después que se aprobó una ley con consecuencias, la extirparon. Pusieron una ley, dicen, sin diente. Parece que se prepararon para la zafra de hurto que pensaron. Y después de ahí, pues se ha ido generando un sinnúmero de razones por lo cual modificar la ley. Y hay 3 elementos fundamentales de por qué es necesario la modificación integral de la ley y por qué hay un proyecto de ley en el Senado, en la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Hay un proyecto de ley para modificarla? Sí, correcto. Okay. Está en el Senado, en la Comisión de Hacienda
finalizando el año pasado, tuvimos la oportunidad de tener una reunión con los senadores de esa comisión y conversar sobre el proyecto de ley. Son varias razones. Mira, la primera, fortalecer los mecanismos de transparencia y de control y sistema de consecuencias de la ley de compras. Pero al mismo tiempo generando una normativa que tenga un justo equilibrio entre transparencia, control y eficiencia. Porque la verdad es que para que el Estado funcione, sus instituciones tienen que comprar. El Estado no funciona si no hay compra. Tienen que comprar bienes, servicios y obras. Entonces tenemos que tener una ley que tenga toda la transparencia, los controles, pero que permita la eficiencia en cuanto a las contrataciones. Y el tercer elemento es el más importante, que mi aspiración es que en algún momento se convierta en la conversación pública en relación a las contrataciones. Y es cómo las contrataciones públicas son y pudieran convertirse en el motor para el desarrollo, para dinamizar la economía y para generar empleo. En cualquier país desarrollado, cuando hablamos de contrataciones públicas, no hablamos de una agenda de anticorrupción, hablamos de una agenda de desarrollo. Lo que pasa es que en la República Dominicana, por razones obvias, luego de 20 años de depredar el erario público y el presupuesto público a través de las contrataciones, pues todavía estamos en ese eje, las contrataciones con una mirada anticorrupción, que tenemos que tenerla, tenemos que seguir teniendo, no la podemos descuidar, pero tenemos que empezar a mirar las contrataciones como un eje de desarrollo. ¿Por qué? Varias razones. 32% del presupuesto general de la nación está destinado para la adquisición de bienes, servicios y obras. Eso es mucho dinero. 32% del presupuesto está destinado a eso. Pero hay políticas que hay que desarrollar. Por ejemplo, actualmente la ley dice que 20% de los procesos de compra de las instituciones tienen que ser dirigidos a las MIPYMES. El 98% de la estructura económica del país son MIPYMES. En el proyecto de ley estamos planteando que sea un 30%. Pero el año pasado cerramos un 42% de los procesos de contratación fueron dirigidos a MIPYMES. Y además, otras políticas, el desarrollo de las MIPYMES industriales. Tenemos un decreto que dice, mira, tenemos que dirigir procesos a las MIPYMES industriales, porque las MIPYMES industriales generan empleo. Y si generan empleo, contribuyen al bienestar de los dominicanos y las dominicanas. Es tener una visión de la contratación desde la perspectiva de derecho, de la perspectiva de calidad de vida. Sin olvidar la otra perspectiva de los controles y la transparencia. Tenemos que tenerla. Y también una mirada de las contrataciones desde la perspectiva de la inversión pública, que es el motor de la economía. Entonces, esa conversación en el país es tímida todavía. Porque tenemos toda una historia, tenemos todos unos antecedentes, porque el tema de corrupción también genera titulares, genera morbo, genera rating. Pero nosotros estamos ahora, vamos a aprobar una política de compras verdes, compras sostenibles. O sea, el Estado tiene que comprar de calidad. Y así, otras dimensiones vinculadas a las contrataciones que hemos incluido en el proyecto de ley, la posibilidad de contratar emprendimientos, contratar soluciones, nuevas modalidades de contratación como la subasta, como la licitación abreviada que hemos incluido, entre otros aspectos. La verdad es que el proyecto de ley sería una reforma integral, técnicamente es un buen proyecto, tiene consenso técnico porque hemos consultado ampliamente a todos los actores que intervienen en el sistema. Políticamente creo que todos los actores están claros de la importancia de modificar la ley. Ahora toca que agote esa etapa congresual y que podamos tener una nueva ley de compra y contrataciones que es necesario. Y además que permita recoger todas las normativas, toda esa dispersión que existe. Carlos, mira, definitivamente en cualquier proyecto de ley, cuando hay varios partidos, tú mismo decías, hay intereses, y es obvio. Y lo que ayer fue una posición de un partido cuando estaba en el poder, hoy va a ser otra, y eso se entiende. Ahora bien, en la ley de fideicomiso, por ejemplo, me llama la atención, no debiera ser una ley orgánica, teniendo, digamos, la mayoría. Bueno, es muy sencillo. Vamos a ver qué regula la ley de fideicomiso. Vamos a hacer como una clase a un niño. ¿Qué regula la ley de fideicomiso? Regula el funcionamiento, estructuración
y organización de los fideicomisos, donde en la Constitución de la República establece que la regulación de un instrumento de esa naturaleza lo convierte en una ley orgánica. Lo que yo recuerdo, sin ser constitucionalista, es que la Constitución establece, cuando se habla de inversión pública, cuando se habla de aspectos vinculados a la actividad monetaria, financiera, la convierte en ley orgánica, entre otros aspectos. Pero de verdad que yo cuando oí ese argumento, porque cuando se acabaron los argumentos, entonces empezó la discusión si es orgánica o no es orgánica. Sí. Una discusión jurídica de los constitucionalistas. Yo, desde mi humilde opinión, yo no le veo asidero a esa discusión, porque no está regulado nada, no regula expresamente, tácitamente, como objeto de regulación, no regula ninguno de los aspectos que la ley establece para que la ley sea orgánica o sea ordinaria. Lo que vemos ahí, por ejemplo, que parece que el presidente perdió la objetividad cuando él planteó que él estaba interesado en que esa ley sí tenía que pasar, y con el precedente que tenemos, digamos, de una... La ley de dominio público, sí, ley de extensión de dominio que público. Son imposiciones, y en el caso, por ejemplo, de este presidente, que todos sabemos que subió con unos compromisos muy grandes con el empresariado, porque él es un empresario, y hemos asistido hoy a lo que hemos llamado un gobierno de la popicracia, de los popísimos. Es para beneficiar a los grupos empresariales de su entorno. Eso es lo que la gente ha visto. Sí, sí, no, y además es una narrativa que se ha tratado de sembrar, sobre todo los actores que andan en el mar político y politiquero, obviamente. Por eso yo decía desde el principio que cuando hablamos de la ley de fideicomiso público, no tiene que ver nada con transferencia de bienes, no tiene que ver nada con la transferencia de patrimonio. Es todo lo contrario. Yo pienso que hay algunos hechos en esta gestión que envían un mensaje vinculado más que a la transferencia de recursos al sector privado que recuperación de recursos que estaban en manos de privados. Y vamos a ver, ¿qué se transferió al sector privado en este gobierno? Uno, mencióname. ¿Qué se ha transferido? Uno, mencióname. No, es que ha habido una oposición constante. No, pero uno, mencióname uno que ha transferido. No hay uno. Ahora yo le puedo decir, Refidonza, por ejemplo, ¿qué hizo el Estado? La compró. El Estado 100% de Refidonza. ¿O no es así? Sí, sí. Punta Catalina era un activo. Punta Catalina no sabe lo que era. Punta Catalina era un activo de la CDE. Hay un proyecto de ley ahí que lo hace una empresa pública. Una empresa pública, Catalina. Claro, pero hay que reconocer que este país, pero digamos, vamos la posición de la oposición ha sido tan constante que este gobierno ha reculado en muchísimas cosas. O sea, si lo dejamos tranquilo, ya hoy nos habían metido 5 por día hace tiempo. Mire, yo creo que la capacidad de tú repensar, de tú escuchar, de tú dar asidero, argumentos, a posiciones que tú no viste, eso no está mal. Esa es la democracia. Eso es, como dicen, poner el oído en el pueblo. Tú pones el oído en el pueblo. Y si en algún momento tú tienes la intención de algo que tú estás convencido, y ese pueblo a quien tú te debes te está diciendo que no, y tú tienes la capacidad de echar para atrás, yo creo que eso es loable, porque eso es lo que no habíamos visto. Sí, sí. Lo que habíamos visto era, ¿cómo que decían? Un soldo. Y un mudo. Soldo y mudo. Bueno, entonces yo creo que eso es loable, y eso es parte de la construcción del juego democrático. Y así hay otras acciones. Por ejemplo, hay otros mitos. Yo le voy a decir porque esto está lleno de mitos, y muchas veces, a veces los repetimos, porque lo grave es que lo digan en la calle, pero que se repita. Bueno, si se repite con la intención de sembrarlo, bueno, es una perversión. Ahora, que se repita sin digerirlo, porque hay gente que habla sin digerir lo que escucha. Y yo voy a poner este ejemplo, que se habla del fideicomiso de la policía. ¿Verdad? Lorena, ¿lo ha escuchado, el fideicomiso de la policía? Sí, claro. El fideicomiso de la policía no es un fideicomiso público. Es un fideicomiso privado. No hay transferencia de nada. ¿Cómo sube el fideicomiso de la policía? Se toca la puerta del sector empresarial, queremos que nos apoyen con la reforma policial. ¿Cómo ustedes pueden apoyar? Estamos dispuestos a apoyar. Lo único es que nosotros no vamos a transferir nada a la policía de recursos. Nosotros lo vamos a administrar nosotros mismos. Nosotros vamos a hacer un fideicomiso de lo que nosotros vamos a aportar, y la policía que nos diga los requerimientos
y nosotros vamos a decir en qué lo vamos a ayudar. Ellas lo van a equipar. La policía va a decir, necesitamos motores, camionetas, destacamentos, y ellos en el fideicomiso van a decir, no, mira, los destacamentos no, los motores sí te lo aprobamos. Pero ellos con su dinero, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Decirle que no. Que los empresarios organicen un fideicomiso para la policía, para tener recursos, para ellos aportar en lo que ellos entienden a la policía. Pero es negocio, no es gratis tampoco. O sea, es negocio. Porque tú lo presentas como que están los empresarios desprendiéndose para entregar. Es negocio. No, yo lo presento, yo lo que lo presento es que no hay una transferencia de recursos, y para dejar muy claro la diferencia entre lo que es un fideicomiso público y un fideicomiso privado. Porque la ignorancia y a veces los intereses partidarios nos lleva a meternos en unos caminos de análisis y de reflexión que no son sobre la base de la verdad. O sea, ese fideicomiso no tiene regulación, ni tiene que tenerla pública, pues son fondos de ellos, que ellos lo hagan como ellos entiendan. Y además yo creo que algo muy importante, y sobre todo quienes no tienen posiciones ideológicas, usted puede estar de acuerdo o no con un asunto, usted puede estar de acuerdo o no con la participación del sector privado en relación con lo público, o con la alianza público-privada, o con la APP, o con la regulación, pero la verdad es que este país se construye con la participación de todos los actores. Y a mí a veces lo que más me llama la atención es quienes no tienen una posición ideológica definida y clara, asumen un discurso de papagayo, discurso de repetición, pero para mí, la colaboración público-privada sobre la base de reglas claras, con un Estado fuerte, regulador, yo personalmente no la puedo satanizar. No. Ahora, si nosotros vemos la experiencia de lo que sucedió en la era del PLD, eso no puede dar miedo. No puede dar miedo, porque se entregó el patrimonio público. Se entregó. O sea, lo que fue desde todo ese proceso de privatización de las empresas públicas. Entonces, es importante establecer cuáles son esas diferencias entre un fideicomiso público y un fideicomiso privado, cuando hay transferencia, cuando no hay transferencia. En lo público no hay transferencia de nada. Y si lo hubiera, tiene que ir al Congreso. ¿Cómo establece la Constitución? Pimentel, por ejemplo, Marino inicialmente dijo, y es así, usted viene de Participación Ciudadana, totalmente independiente, ¿verdad?, de lo que es la parte política. ¿Cómo ha sido para usted, por ejemplo, romper tal vez con algunas modalidades que ya estaban acostumbradas aquí en el Estado, y entre nos, usted sabe, entre nos, un compañerito, por ejemplo, no lo ha llamado y le ha dicho, no, debe de ser tal cosa, o haga tal cosa, o ayúdeme aquí, o tápeme aquí? No se ha encontrado sí, mira, con esa la situación. verdad es que ha sido una experiencia muy interesante ya la función pública. Hay cosas que en principio te chocan. Yo recuerdo los primeros días cuando tenía que firmar una cantidad de documentos inmensos. Yo, Dios mío, y toda esta cosa, toda esta burocracia de la administración, eso te choca. Te choca los tiempos de la administración, los tiempos son más lentos. Nosotros venimos de una cultura de más resultados, pero la administración tiene su ritmo. Por más que tú quieras acelerar, la administración tiene su ritmo. Mira, yo no he recibido llamadas ni presión con sinceridad, Pimentel. Sí, de nadie. Y mire, yo creo que no se atreven. Yo creo que no se atreven. Y esos poderosos, yo creo que no se atreven. Proveedores poderosos no, existen. No. Yo no he tenido así que como llamada. ¿Amenaza? No, tampoco he recibido amenaza de ningún tipo. Okay. Yo estoy muy claro, porque yo ahí dice la ley. Lo que yo le puedo hacer una anécdota. Por ejemplo, los primeros días yo pido un cruce de la base de datos de los funcionarios electos, de los funcionarios designados con el registro de proveedores. Ahí fue que empezamos a utilizar un chin ciencia de los datos. Y le digo al sistema, mira, sácame los accionistas de los proveedores del Estado, crúzamelo con todos los funcionarios electos, presidentes, senadores, diputados, alcaldes, regidores, y todos los ministros, viceministros, crúzamelo y dime cuáles son proveedores del Estado. Y me trae una lista. Mira, todos estos son proveedores del Estado.
y después le digo, de todos esos que son proveedores del Estado, ¿cuáles tienen más de 10% en acciones? Y entonces el sistema me dice, mira, esto tiene más de 10%. Entonces, cuando me llevan la lista, el equipo de análisis de datos me dice, miren, todos estos son funcionarios electos designados que tienen más de 10% de acciones, por lo tanto, no pueden ser proveedores del Estado porque la ley lo prohíbe en su artículo 14. Y yo le dije, perfecto, suspéndanlo todo. Hay un senador que lo fue. Yo le digo, suspéndalo todo. Y me dice la persona que me lleva, pero usted no lo va a ver. Y yo, pero tú no me estás diciendo que esos son los que tienen más de 10%. Me dice, allá hay ministros y senadores. Y yo, no, pero esos son, suspéndalo todo. ¿Por qué? Sí. Porque es el marco de lo que establece la ley. ¿No te trajo problemas? No, yo no tuve ningún problema. Bueno, hay gente que se bembita, que se molesta, que probablemente no te saluda con el mismo afecto, pero lamentablemente son roles, son funciones. Yo fui a cumplir mi rol, yo fui a cumplir mis funciones y Carlos, eso estamos. Y en esas contrataciones, ¿no hay un tope? O sea, para esa contratación a los proveedores del Estado. Bueno, la ley establece umbrales. ¿Umbrales qué? Los umbrales son los montos que determinan la modalidad de contratación, tanto para bienes, servicios como para obras. O sea, tú tienes compras debajo del umbral, tienes compras menores, sorteo de obras, comparaciones de precios, licitaciones restringidas, licitaciones nacionales o licitaciones internacionales. Y una vez que yo me hago proveedor del Estado, ¿es para siempre? Sí, lo tienes que actualizar. Pero no el registro de proveedores, sino hay documentación que soportan el registro de proveedores que se debe actualizar en algún momento, cada un año, cada 2 años. Okay. Actualmente el Estado tiene 105.000 proveedores del Estado y actualmente tenemos 480 unidades de compra del Estado Dominicano. El Estado transa entre 250 a 300 procesos diarios de contratación. Entiéndase, actualmente en el sistema electrónico, 70 hospitales, 120 ayuntamientos, todos los ministerios, las direcciones. Porque, bueno, Pimentel, gracias por haber estado con nosotros. Ni el presidente le ha dicho, Pimentel, a ver, investígame esto, deje eso así. No. He tenido y tengo un apoyo importante del presidente, un respeto y una deferencia por nuestro trabajo. No le he dicho, deje eso así, Pimentel, mejor no, deje eso así. No, todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. Haz lo que tú entiendes y lo que diga la ley. Bueno, Carlos Pimentel, gracias por haber estado con nosotros. De verdad que ha sido una entrevista sumamente interesante y saber también cómo se están manejando los recursos del Estado totalmente por parte de los funcionarios y los ministros. ¿Cómo no? Gracias. Lo esperamos por aquí nuevamente. Claro que sí.